Hola amigos, gracias por haber ingresado a mi canal Internado Rotatorio. Ok, aquí en este canal vamos a estar discutiendo sobre temas médicos, más que todo los relevantes y los básicos que nosotros podemos estudiar dentro del ámbito hospitalario y prehospitalario. Ok, en esta oportunidad líquidos y electrolitos, un tema bastante básico. Ok, en cuanto a su presentador, el doctor Francnes Martínez. Empecemos. Ok, aquí coloqué este tema dentro del temario que preparé de cirugía. Pero líquidos y electrolitos es un tema que debemos tener en cuenta en todas las ramas principales de la medicina, tanto no solamente de cirugía, tanto de ginecología, en medicina interna y sumamente importante en pediatría. Así que también va a ser por nociones básicas, no va a ser tan específico, ¿ok? Pero vamos a tener ciertos datos de cirugía, ya que lo voy a enfocar hacia eso. Bien, ok, mi persona, doctor Francnes Manuel Martínez Morillo. Ok, en cuanto a su contenido, vamos a tener, en cuanto a sus generalidades, agua corporal total. Bien, es importante eso, cómo está distribuida el agua en el cuerpo. Ingresos y egresos, ingeridos y eliminados. Balance hídrico de esos ingeridos y esos eliminados. Cómo hacerlo correctamente y unos pequeños tips allí. Composición del flujo orgánico, es decir, el agua corporal y las sustancias y las soluciones que comprenden nuestro organismo, cómo están constituidas. Bien, importante eso. Las necesidades basales diarias de los electrolitos. Clasificación de las soluciones de acuerdo a su osmolaridad y composición. Aquí vamos a estudiar en esta sección las soluciones que administramos a los pacientes. Y vamos a ver someramente unas condiciones patológicas que son la deshidratación y la hiperhidratación. ¿Ok? Continuemos. Bien, en cuanto a las generalidades de agua corporal total, hay que tener en cuenta aquí en esta oportunidad que todas las literaturas las refieren entre 40 y 60% del peso corporal total. O sea, todo nuestro líquido comprende aproximadamente del 40 a 60% del agua corporal. Es decir, el 100%, 60% es solamente agua, ¿ok? En un adulto joven, masculino, de 70 kilogramos, ¿ok? Aquí tenemos un pequeño cuadro, bien, que nos determina cuál es el porcentaje de agua corporal total, depende de la edad que tengamos. Vemos acá que desde el nacimiento hasta los 14 años, hasta la adolescencia aproximadamente, no hay diferencia entre los varones y las mujeres. Bien, pero cuando ya entramos a la edad adulta, después de los 18, 20 años, aquí colocan desde 23 a los 54, ven que hay una diferencia. Hay mayor porcentaje de agua corporal en los varones que en las mujeres. Y en la edad de tercera edad, en los mayores de edad, de 71 a 84 y más adelante, también hay una gran diferencia. 50.8 en los varones y 43.4 en las mujeres. Bien, sumamente importante eso. Ahora un pequeño dato. Eh, Acá les traigo que las personas que tienen índice de masa corporal, bien, mayor al adecuado, es decir, tienen sobrepeso u obesidad, su índice, su cantidad de agua corporal, su agua corporal total es menor a la de una persona que tiene índice de masa corporal adecuado, o sea, que está en normopeso. ¿Ok? Eh, ¿Por qué pasa eso? Primeramente debo mencionar que estos valores, estas cifras, son muy dinámicas, ¿ok? Porque el cuerpo humano, de un ser humano a otro, de una persona a otra, puede variar por muchísimos factores, ¿bien? Entonces, acá, estos son estándares, son valores muy estándares. Y uno de las variables es la obesidad, ya que las personas con mayor masa corporal o personas obesas tienen mayor
tejido graso, tiene mayor grasa o lípidos en su cuerpo. Y la grasa o los lípidos no son hidrosolubles, bien, no se juntan con el agua. En una pequeña gráfica, una pequeña referencia, es como el agua y el aceite. No es exactamente igual, pero sirve para hacer un ejemplo, bien. El agua y el aceite no se combinan, es igual. La grasa y el agua no se combinan, no es hidrosoluble los lípidos. Entonces, el lugar donde está ocupando los lípidos o las grasas en el cuerpo es el lugar que debería estar ocupando el agua corporal total. ¿Ok? Entonces, una persona obesa tiene menor cantidad de agua corporal. Entonces, una persona obesa debe consumir más agua que los delgados. ¿Ok? Ajá. Una pequeña forma de verlo o una manera de saber cuánta agua debe consumir un ser humano es, depende de la literatura, pero va entre 30 y 40 con una media de 35 ml por kilogramo de peso. Bien, entonces, si tenemos un paciente adulto de 70 kilos, bien, si multiplicamos 70 por 40, bien, sería 2800, serían 2800 mililitros que debe consumir un ser humano de 70 kilos, ¿no? Ahora, una persona que pese 100 kilos, 100 por 40 son 4000 mililitros o 4 litros debe consumir en un día. Bien, esa es la diferencia. Una persona obesa debe consumir un poco más de agua. Y ya sabemos por qué. Continuemos. Aquí el agua corporal total, en cuanto a su distribución, ya vimos acá que el 60%, este es el máximo, de una persona que pesa 70 kilos, ¿cuánta cantidad de agua tiene? Tiene aproximadamente, o si, sacando la regla de 3, tiene 42 litros. Bien, sumamente importante acá. Vamos a sombrearlo por aquí. 42 litros. Bien. Ahora, esta agua corporal total tiene compartimentos. El cuerpo humano tiene diferentes compartimentos, diferentes cámaras donde hace su reserva, bien, para distintas funciones del agua corporal. Y esta se secciona o se subdivide en dos partes, líquido intracelular y líquidos extracelular. Vamos con el intracelular, así como su nombre lo está mencionando, es dentro de la célula. ¿Y cuántas células nosotros no tenemos en el cuerpo humano? Muchísimas, ¿verdad? Muchísimas, millones de trillones de células. Todas tienen una cantidad de líquido, una cantidad de agua dentro de ellas. Bien, que es el medio en el cual ellas pueden hacer sus procesos metabólicos dentro de la célula. Esta cantidad de agua intracelular comprende ¿cuánto? El 40% de todo el agua, todo el agua corporal, del 60%, el 40% corresponde al líquido intracelular, ¿ok? En un paciente de 70 kilos equivale a 28 litros, que son 2/3 del agua corporal total. Ahora, en el líquido extracelular, como su nombre lo dice, está fuera de la célula. Bien, ahí comprende otros compartimentos, se vuelve a subdividir. Esta solamente comprende el 20%, ¿ok? 40 más 20 son 60, ¿ok? 70 kilos, que equivale a 14 litros y es 1/3 del agua corporal total. Bien, ahora, el intracelular es eso, solamente dentro de la célula. Ahora, el extracelular, ¿qué comprende? ¿Dónde están? ¿Cuáles son esos espacios? Ok, esta se vuelve a subdividir. El flujo o líquido o espacio intersticial. Este espacio es sumamente importante, ¿bien? ¿Por qué? Este espacio es el que está fuera de las células, ¿bien? Pero también está fuera de los vasos sanguíneos. Es el espacio que se encuentra entre cada uno de estos, porque todo en el organismo tiene conexiones. Bien, es como que el líquido donde están nadando las células.
por así decirlo, ¿no? Son los fluidos. Este corresponde al 15% del agua corporal total que están dentro del 20% del líquido extracelular. En un paciente de 70 kilos equivale a 10.5 litros, que equivale a 3/4 del espacio extracelular. Bien, ahora tenemos otro, que es el líquido intravascular. ¿Cuál es el líquido intravascular? Como su nombre lo dice, está dentro de los vasos sanguíneos, es decir, el plasma, no es la sangre, ¿bien? Porque la sangre está compuesta por plasma, eritrocitos, proteínas, enzimas, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, el plasma es el líquido que mayor comprende la sangre, ¿ok? Que más volumen tiene allí. Es como el solvente. Más adelante vamos a estudiar, a explicar mejor ese término, ¿bien? Todo eso comprende ¿cuánto? El 4% nada más. De los 20% de los líquidos extracelulares, el líquido intravascular, el 4% de un paciente de 70 kilos, 2.8 litros, que es un cuarto del espacio extracelular. Entonces uno dice, oye, pero uno tiene bastante sangre. Imagínense, a comparación de los otros líquidos corporales, realmente uno tiene poca cantidad de sangre. ¿Ok? 2.8 litros aproximadamente. Vuelvo a repetir, estos valores son los más estándares que se han estipulado en las literaturas médicas, pero estos valores pueden variar entre persona y persona. Un paciente, una persona que sea pequeña, tiene menor cantidad de líquidos, obviamente. Una persona que sea muy grande, muy ancha, muy alta, tiene mayor cantidad de espacio y mayor cantidad de líquidos también. Y así sucesivamente, ¿ok? Y aquí vamos con el último fluido o el último volumen, que es el transcelular. Este también es relevante, este también es importante, porque este líquido corresponde al 1% de un paciente de 70 kilos y aproximadamente es un litro. ¿Ok? Estos, estos fluidos, ¿cuáles son? Corresponden al líquido cefalorraquídeo, a los jugos gástricos, al líquido sinovial, a la bilis, ¿ok? Y otros fluidos también. Hay que tener en cuenta eso. Esos líquidos corresponden a 1 litro aproximadamente. Hay literaturas que lo refieren hasta menos, de 500 ml o 700 ml, dependiendo de ello. Pero el transcelular, corresponde a esos líquidos. Bien, sigamos adelante. Aquí lo tenemos en otras gráficas, ¿ok? Aquí tenemos solutos, bien, que son sólidos. El agua, que es el solvente, bien, acá, un 40-60%, intercelular, extracelular, intersticial, intravascular. Aquí no lo separa. Aquí no ponen el transcelular, ¿ok? Y aquí tenemos los vasos sanguíneos y las células y el espacio intersticial. Aquí le pongo otra imagen, ¿ok? Para que podamos entender un poquito más. Aquí está el intracelular, como su nombre lo dice, dentro de la célula, y aquí está el intersticial, fuera de la célula, ¿bien? Está fuera de la célula, ¿bien? El espacio que queda entre ellas. Seguimos. Ok, como nosotros consumimos, para poder estar bien nutridos, hay que consumir alimentos y líquidos, ¿bien? Para eso hay una cantidad de líquidos que nosotros podemos consumir al día. En general, vuelvo a decir, es muy dinámico, es más, les traigo varios cuadros de diferentes literaturas que depende de ello y de su actualización varía la cifra. Podemos ingerir nada más agua, o sea, eh, agua mineral, agua natural o jugos o tés o cualquier bebida que sea líquida, ¿ok? Eso entra allí entre 1400 hasta 1800, pero hay otras literaturas que dice que hasta 2000 o hasta 2300.
En cuanto a los alimentos, independientemente cuál sea, hay un rango de 850, pero también hay de más, ¿ok? Y también hay otros que son menos. Y eso varía también del alimento que usted consuma, porque por lo menos la patilla es un alimento que tiene gran cantidad de agua. La berenjena también tiene gran cantidad de agua. Los tomates también tienen gran cantidad de agua. Pero el pollo, las harinas, otras verduras no tienen mucha cantidad de agua, ¿ok? Entonces es menor la concentración que nuestro cuerpo absorberá de estos alimentos. Entonces por eso es muy variable. Y en cuanto a los alimentos sólidos, entonces le ponen un estándar, 850, porque es difícil, ¿ok? Y el agua metabólica, que es el agua que produce también las células, que de 100 calorías consumidas, 14 cc de agua aproximadamente. Bien, pero nosotros no consumimos 100 kilocalorías, consumimos más. Ya vamos a ver eso. Ahora, las, los egresos o la excreción, cómo nosotros eliminamos estos líquidos que consumimos. Bien, tenemos acá la orina. Nosotros orinamos de 1500, 1600. Hay literaturas que dicen menos también, de 700, 800 o 900. Aquí yo le coloqué eso. Bien, tenemos la piel 500 a 600 cc. Aquí también hay un dato, porque este valor también es estándar, ¿ok? En una persona adulta que no haga actividad física o no haya tenido fiebre, porque estos dos factores condicionan cuánto podemos transpirar. Si estamos haciendo ejercicio físico, bien, transpiramos mucho más de lo normal. Y si tenemos fiebre, también vamos a transpirar un poco más de lo normal y se va a consumir más agua por la piel. Y este valor de 500 a 600 va a aumentar. Bien, la respiración o por la parte pulmonar de 500 a 600 y por las S de 200 a 300 cc. Eso también es muy variable. ¿Ok? Si es un lugar árido, ¿verdad? Si es un lugar caluroso, vamos a transpirar más y por la respiración y pulmonar también va a aumentar, ¿ok? La excreción, ¿ok? Igual que aquí en la piel. ¿Ok? Aquí le traigo un cuadro de los ingeridos y los eliminados, ingresos y egresos, obligatorios y facultativos. Obligatorios es lo que nosotros estamos conscientes de lo que consumimos y facultativo lo que nuestro organismo lo hace por sí solo, no estamos conscientes de eso, o sea, voluntario e involuntario. Be bebidas, alimentos, oxidación celular, ¿ok? Entonces todo esto tiene un total de 1750 más 1000, 2700, ¿ok? En esta tabla. Y aquí los egresos, ¿ok? Esto es en ml, orina, piel, pulmón, heces, da un total también de 2750, ¿ok? Entonces, si ingerimos esta cantidad, 1750, deberíamos eliminar 1750, ¿ok? Vamos a explicar eso con más detalle en el balance hídrico. Bueno, acá les traigo, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí esto, ¿ok? En esta oportunidad, aquí le traigo este cuadro. Este es un cuadro un poquito más actualizado. Este es como del 2015-2016 aproximadamente, ¿bien? Donde quiero que resalten en cuanto a las pérdidas sensibles o insensibles, ¿ok? A lo que nosotros estamos conscientes y a lo que no. Bien, quiero que resalten aquí en esta parte de sudor, bien. Aquí en la parte de sudor, que son las pérdidas, no lo registra, no pone el diario ni tampoco el mínimo, pero puede colocar un máximo. Increíblemente, pone 4000 ml, porque aquí está representado en ml, en horas. En horas. En algunas condiciones, en ejercicio físico hasta en extremo, puede consumirse o puede excretarse
hasta 4 litros de agua corporal solamente sudando, ¿ok? Hay condiciones, hay patologías también, pero no, son muy poco comunes. Pero si hemos presenciado o si conocemos de gente, o por lo menos yo conozco de gente que tiene gran cantidad de transpiración al ejercicio físico y es posible. Entonces esto es un dato que tenemos que tener en cuenta para que estemos correctamente hidratados. ¿Ok? Digamos, acá tenemos el balance hídrico, ¿ok? Aquí tenemos las ingestas o los ingeridos, tenemos el mínimo y tenemos el máximo. Independientemente, aquí están las excreciones, tenemos el mínimo y tenemos el máximo, donde, bien, tenemos lo mínimo y tenemos lo máximo, donde cada uno de estos, independientemente, debe, de lo que ingerimos, debe ser la misma cantidad que excretamos, ¿ok? Para que el balance hídrico dé cero. El balance hídrico en su total debe ser igual a cero, ¿ok? Hay literaturas que tienen un margen de error de más o menos 100, ¿ok? Hay CC. Hay literaturas que tienen ese margen de error que lo tienen aceptado. También eso puede variar entre los pacientes y también tiene que variar eh, entre los servicios, porque si es en el servicio de cirugía o en el servicio de ginecología, eso puede variar también. ¿Y cuál es el rango aceptable? Y depende de la patología que el paciente esté presentando. También eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a las ingestas, hay que también tener en cuenta aquellos medicamentos que están siendo ingeridos por medio intravenoso. Bien, ahora si le estamos colocando un medicamento que es diluido en 500, me perdona acá que todavía no soy diestro aquí, en 500 cc de solución salina, solución fisiológica. Estos 500 cc que están acá deben ser sumados, ¿ok? Aquí, aquí se le debe sumar. Bien, y si da 2.600 o 3.000 se le deben sumar esos 500. Si diariamente, si se le pone tratamiento 3 veces al día y son en 500, se le debe sumar esos 500 en cada una de la colocación del tratamiento. Si está tomando un tratamiento bioral y toma 10 cc de agua para poder pasar la pastilla o la tableta, hay que agregarlo también. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que agregarlo. En cuanto a las excreciones, también hay que tener en cuenta, eh, en cuanto a la piel, bien, si tiene fiebre, los pacientes que tienen fiebre, ya lo he comentado, aumenta un poco. Claro, no aumenta mucho, creo que entre 50 y 100 cc más. Todo depende del tamaño de la persona y la cantidad de tiempo. Para eso hay una fórmula también. En cuanto a las heces, hay que tener en cuenta la consistencia de las heces, porque no es igual unas heces pastosas a unas evacuaciones líquidas, que tenga diarrea, ¿entiendes? Entonces ahí aumenta la cantidad de líquidos cuando es diarrea, cuando es líquido, totalmente líquido, ¿bien? Ok, todos esos son datos que hay que tener en cuenta para hacer un adecuado balance hídrico. Si ustedes quieren que haga un video aparte de cómo se hace un adecuado balance hídrico tomando en cuenta todos estos factores, bien, me lo ponen en los comentarios y yo con gusto se lo podré hacer. Ahora, vamos a algo sumamente importante, que es la composición de los flujos orgánicos, ¿ok? A ver cómo está compuesto nuestra agua corporal, qué tiene, qué presenta, ¿ok? Vamos allá. Bien, aquí hay unos valores, elementos que unos son importantes y otros también son importantes, pero en esta oportunidad vamos a resaltar
los que principalmente vamos a tener en cuenta para tener un adecuado conocimiento de los fluidos corporales y para hacer abreboca para el próximo tema, que será una correcta hidratación del el paciente, ¿ok? Aquí los separé en colores. Tenemos los electrolitos, que para esta oportunidad, para esta entrega, esta presentación, son los que vamos a estar resaltando. Y los que vamos a hacer mención, ¿ok? Son los siguientes: los no electrolitos, los carbohidratos y las sustancias coloidales. Pero acá, los electrolitos, ¿qué son electrolitos? Los electrolitos son elementos cargados eléctricamente, así como lo están escuchando, cargados eléctricamente. Y si tienen una carga eléctrica, entonces hay cargas positivas y cargas negativas. Las positivas, como lo están viendo aquí, son los cationes y las negativas son los aniones. Bien, entre esos elementos, esos electrolitos, tenemos los muy conocidos: el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el azufre, el fósforo y el magnesio, entre muchísimos otros. Bien, pero estos son como los más relevantes, que nosotros más conocemos, que más escuchamos. Bien, más adelante vamos a especificar un poco más sobre ello. Ahora, tenemos los no electrolitos, aquellos que son macromoléculas, es decir, hay partículas entre átomos y moléculas que componen nuestro organismo. Y entre eso tenemos los no electrolitos, aquellos que no tienen carga eléctrica. Bien, entre eso tenemos los lípidos, tenemos las grasas neutras, esas grasas neutras que son los mismos triglicéridos. Bien, tenemos los fosfolípidos y tenemos los esteroides. Para esto podemos hacer una clase completa. Es sumamente interesante el metabolismo de estas macromoléculas. Bien, si me lo piden, puedo hacer una clase sobre esto también. Los carbohidratos, energía química y glucosa. Esto también es sumamente importante. No quiere decir que nosotros debemos consumir carbohidratos para que podamos tener energía, no necesariamente. Bien, eh, hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos, de cadena corta y de cadena larga. Bien, eso es sumamente importante. Y la glucosa también es sumamente importante para el metabolismo y la energía corporal. Ahora, las sustancias coloidales son sustancias más pesadas, más grandes, ¿ok? También entran entre las categorías de las macromoléculas, pero son más específicas. Tenemos proteínas plasmáticas y también unas que otras enzimas. Y tenemos la albúmina, que es la proteína más grande del cuerpo humano y es la transportadora por excelencia del cuerpo humano. Y las globulinas. En estas globulinas se subdividen en inmunoglobulinas. Bien, y estas inmunoglobulinas son la alfa, la beta y la gamma. Ya han escuchado que mencionan en los laboratorios o que los pacientes tienen bajo o alto el IgA o el IgB o el IgG. El Ig es inmunoglobulina y el A es alfa, el B es beta y el G es gamma. Entonces, inmunoglobulina alfa, inmunoglobulina beta e inmunoglobulina gamma. ¿Ok? Así se menciona. Ok, vamos siguiendo y especificamos los electrolitos. Los electrolitos, bien, acá, como ya le he mencionado, son elementos cargados, bien, positiva o negativamente. Un elemento que tiene carga eléctrica debería estar cargada neutramente. ¿Cómo así? Como ustedes ven acá en esta oportunidad, ven que tiene 4 cruces o 4 signos positivos. Estos se llaman protones. Bien, dentro de una masa de neutrones. Y estos rayitas o signos negativos que ven alrededor son electrones. Cargada neutramente quiere decir que tiene tanta cantidad de protones como de electrones. Es decir, si tiene 4 positivos, debe tener 4 negativos. Ese es un elemento cargado neutramente. Pero acá vemos que no es así. Vemos este que tiene 4 positivos y tiene 3 negativos. ¿Cuál es el que tiene más? Tiene más positivos. Entonces por eso está cargado positivamente. Por eso es un cation. Ahora, en el contraparte, vemos que tiene 4 positivos, pero tiene 5 negativos. ¿Cuál tiene más? Negativos. Entonces por eso está cargado negativamente. Por eso es un anión. ¿Ok?
para ir diferenciando para que sepamos cuáles son los aniones, los positivos o los negativos. Ahora, eh, por lo general, estos elementos, cuando están en presencia de otros elementos, cambian su carga, ¿bien? Porque uno le puede quitar a otro elementos o cargas negativas, ¿ok? Lo que se comparte son los electrones, los neutrones o los protones no se comparten, digamos. Aquí tenemos otra diferencia. Aquí tenemos el calcio, tenemos aluminio y tenemos el plomo, si no me equivoco. Tenemos el cloro, el azufre y el nitrógeno. Vemos que aquí son positivos y aquí son negativos. Aquí hay un error. Aquí hay un error porque el sodio es positivo. Él es un catión, no es un anión. ¿Ok? Pero aquí se lo coloqué de manera de ejemplo. Porque si ven acá, por lo menos el catión dice más 2. Quiere decir que le quitaron 2 electrones. Bien, no es que tiene más 2 protones, no, le quitaron 2 electrones. Igual que el aluminio le quitaron 3 electrones, le quité el plomo, le quitaron 4 electrones. Bien, y el anión aquí, ¿qué hicieron? Aquí le agregaron un electrón y aquí en el azufre le agregaron 2 electrones. Bien, y bueno, y aquí es referencia, aquí ya le acabo de decir que esto está mal, pero aquí quiere decir que le agregaron 3 electrones. Aquí le coloqué una tabla que salen los aniones y los cationes más comunes, ¿bien? Y aquí vamos a demostrar, por lo menos el sodio, aquí está Na, sodio, lo vemos positivo, o sea que es un catión, no un anión como estaba en la imagen anterior. Y el cloro, aquí está cloruro, lo ponen como 6 y tiene -1. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el sodio y el cloro son elementos que lo vamos a ver mucho en la carrera de medicina, nada más con las soluciones. Bien, porque hay soluciones de cloruro de sodio. Entonces el cloro y el sodio siempre están juntos en estas oportunidades, en estas soluciones. Entonces, ¿qué pasa? Los dos son elementos neutros, pero cuando uno está presente del otro, el cloro le quita un electrón al sodio y entonces por eso el sodio pasa a ser catión y el cloro pasa a ser anión. Y bueno, hacen su equilibrio allí. Sigamos. Aquí tenemos otra tabla, bien, que para mí es sumamente importante. Ya vimos un poco de química, ¿ok? El médico debe ser general, debe ser muy, conocer de todo un poco y conocer de lo más básico a lo más grande, ¿ok? De lo micro a lo macro. Por eso es que hago énfasis así en la parte como la química, ¿verdad? Pero aquí yo les pregunto, ¿cómo nosotros vamos a saber el valor de los elementos de estos electrolitos en el cuerpo humano? Aquí yo le traigo, ¿verdad? Un cuadro donde hace referencia del espacio extracelular y del espacio intracelular. Esto ya está estudiado y ya sabemos la cantidad y los porcentajes de elementos que hay en cada uno de estos compartimentos. Pero nosotros, ¿cómo podemos estudiar de una manera rápida o valorar en un paciente que nos llega a la sala de emergencia o que está descompensado los valores de electrolitos, ya que son importantes para el metabolismo y funcionamiento del cuerpo humano? Vamos a estudiar son los que están en el espacio extracelular, porque son los que están en el plasma sanguíneo con una simple muestra de sangre, ¿ok? Llevada al laboratorio y se piden los electrolitos que queremos que se estudie y nos arroja el resultado, ¿bien? Porque los electrolitos que están dentro de la célula no los podemos estudiar tan fácilmente. Esos son otros estudios de laboratorio más específicos, tardan mucho, son más costosos, no lo hacen en cualquier sitio, pero los elementos o los electrolitos en casi cualquier laboratorio es seguro que pueden dar el resultado adecuado y en pocas horas. Bien, entonces, ¿cuál es la cantidad de electrolitos que hay en sangre o que hay en plasma, para ser más específico? Tenemos sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato. Bien, entonces tenemos los aniones
los aniones y los cationes, ¿bien? Entonces, ¿cuánto sodio hay en plasma? De 135 a 145 miliequivalentes sobre litro. Esa es la unidad que es representada estos electrolitos, ¿ok? Miliequivalentes. Bien, entonces aquí podemos observar el sodio en plasma. Aquí coloca que es 140. Vamos a colocarlo otro color aquí. Eh, colocarlo en azul. 142. Bien, pero intracelular solamente hay 10 aproximadamente. ¿Cuánto de potasio hay en el plasma? Aquí colocan 5, bien, pero intracelular, ¿cuánto hay? 135. Entonces aquí vemos que el sodio es extracelular y el potasio es intracelular. Aquí podemos recordar aquellos que ya hemos estudiado la bomba sódico-potásica, ¿ok? Es el nombre de la entrada y la salida del sodio y del potasio entre la célula y el espacio extracelular. Bien, eso es un intercambio que hay constantemente. El calcio prácticamente solamente hay presencia de calcio extracelular. El magnesio es intracelular, tenemos aquí que es 42. El cloro vemos que es extracelular, 104, y prácticamente no es presente en el espacio intracelular. ¿Ok? El bicarbonato y las proteínas. Mire que las proteínas prácticamente solo están en el espacio intracelular, donde hace todo su trabajo, su metabolismo. En el extracelular no tanto. Bien, quería tenerles eso en cuenta. Y estos valores que están viendo acá son de suma importancia, ¿ok, amigos? Porque estos valores vamos a verlos constantemente en la práctica médica. Ok, aquí le traigo este cuadro también que es la concentración de electrolitos en otros fluidos corporales, no solamente en plasma, ok, porque se los traigo como de manera extra. Bien, los electrolitos que hay en jugos gástricos, en la bilis, jugos pancreáticos, el ilio, el sudor, ok, aquí tenemos la concentración de cada uno de ellos. Oye, pero todavía faltan secreciones, ¿como cuáles? O algunos fluidos. Atrás yo había mencionado los líquidos transcelulares, que aquí hay algunos, aquí el jugo gástrico, la bilis, el pancreático, ¿verdad? Pero falta el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial también. Pero estos no entran en este cuadro porque esos son líquidos más estériles donde la cantidad de electrolitos prácticamente son inexistentes. Hay más que todo proteínas, hay aminoácidos, entre otros, pero prácticamente electrolitos no tienen esa presencia. Sigamos. Necesidades basales diarias de agua corporal. Como ya les había dicho, un adulto, ¿ve? Aquí tenemos entre 30 y 40 cc, ay, me sale mal, de 40 cc al día. Bien, entonces si multiplicamos o con una media de 35 por los kilogramos, entonces va a dar el resultado que necesitamos. Ustedes pueden sacar esa cuenta. Hágalo por 35 si es la media o por 40 si es lo más alto y se lo multiplican por su peso y esa es la cantidad de agua que ustedes deben consumir al día. Ahora, esos son necesidades basales, eso es lo estándar que debe consumir. Si usted vive en un lugar árido, debe aumentar la cantidad. ¿Cuánto? De 250 a 500 ml más. Si usted hace ejercicio físico, usted debe aumentar de 500 a 1 litro más. Esto depende de cuánto suda usted y la exigencia que se ponga para hacer el ejercicio. Si usted es obeso, también debe aumentar su cantidad de agua, ¿ok? ¿Entre cuántos? De 500 a 1000 más también, cc. Y así sucesivamente, ¿ok? Tenemos los electrolitos y los oligoelementos, el sodio de 9 a 3 gramos, ¿ok? Esto es gramos, que representa de 154 a 231 miliequivalentes al día. El potasio, el cloro, el magnesio y el calcio, ¿ok? Son las necesidades basales que necesita el cuerpo humano para poder tener sus metabolismos adecuadamente. Eso se encuentra en los alimentos, ¿ok? Continuemos.
Clasificación de las soluciones de acuerdo a la osmolaridad. ¿Ok? En cuanto aquí vamos a estudiar las concentraciones de las soluciones que vamos a estar administrándole a los pacientes diariamente. Bien, correctamente. Tenemos las soluciones isotónicas, que como acá lo menciona, bien, es una solución parecida, pero no igual, parecida al plasma, ¿ok? Que no aumenta ni disminuye el tamaño celular. Ahorita vamos a especificar más eso. Bien, ahora las isotónicas, ¿cuáles son? Aquellas que se parecen al plasma, a la sangre. Las hipertónicas son las que contienen mayor soluto en plasma y producen disminución, bajan el volumen celular, ¿ok? ¿Ok? Tienen mayor cantidad de solutos y disminuyen el volumen celular. La hipertónica, ya vamos a explicar por qué. Tenemos las soluciones hipotónicas, aquellas que tienen menor cantidad de solutos en plasma, ¿ok? Menos densa, es decir, y producen expansión del volumen celular. Bien, vamos a explicar esto con la siguiente imagen. Ok, acá les traigo una representación más gráfica, bien, porque la medicina también se estudia gráficamente, no solamente con textos, sino con cuadros y diapositivas, ¿no? Para hacerlo más visual, ser más dinámico. Aquí tenemos la imagen de un eritrocito, bien, un glóbulo rojo. ¿Y este glóbulo rojo dónde se encuentra? En sangre, en el plasma. Ok, ahora para dar un ejemplo, usted tiene un vaso, ¿verdad? El vaso hace la semejanza de un vaso sanguíneo. Dentro del vaso sanguíneo hay sangre y la sangre está compuesta también por plasma. Entonces ese vaso no, normal, un vaso de agua, ustedes le echan líquido, le echan agua, ¿ves? Hace la semejanza del plasma. Ahora esa agua usted le echa sal y, y le echa potasio y le echa magnesio. Bien, el agua representa el solvente y la sal, que es el sodio, el potasio y el magnesio y el zinc, representa los solutos. Bien, es la concentración. Bien, entonces, la concentración de los elementos o de solutos que hay en un medio, que es el solvente, va a determinar la osmolaridad que va a tener esa solución. Entonces, si me expliqué, las soluciones isotónicas son muy parecidas al plasma sanguíneo porque tienen la concentración bastante parecida. ¿Okay? Ahora, las hipotónicas son aquellas que tienen menor cantidad de solutos, o sea, tienen poquito sodio, poquito calcio, poquito magnesio, poquito potasio, pero tienen mayor cantidad de agua o de solvente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la célula? ¿Qué pasa con la célula? La célula también tiene elementos, como ya lo he explicado, pero también tiene agua. Entonces, como tiene pocos elementos, el medio en el cual se encuentra, ok, en el espacio extracelular, ¿qué va a pasar? De la célula va a salir elementos, va a salir sodio, va a salir potasio, magnesio, va a salir todo ello. Y en la célula, ¿qué va a pasar? Va a entrar agua y va a salir los elementos. Por eso en la célula o el eritrocito frente a soluciones hipotónicas se hincha, se inflama o se edematiza. Bien, lo contrario pasa con las soluciones hipertónicas. ¿Qué pasa? El espacio extracelular está cargado de elementos. Hay demasiados elementos. Bien, ¿cuáles son esos elementos? Demasiado sodio, potasio, calcio, sí. Hay demasiado, está cargado. Entonces, eh, ¿qué pasa? Hay poquito solvente, hay poca agua. Y entonces la célula, ¿qué hace? Se deshidrata, saca el agua, ¿verdad? Y los elementos entran a la célula, entran al eritrocito, entra sodio, entra potasio, entra calcio. Y el agua que tiene la célula sale. Por eso es que se ve así como pequeña, deshidratada. Entonces, la célula se ve así pequeña, deshidratada.
A eso hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a administrar estos elementos, estas soluciones ante los pacientes que se puedan encontrar deshidratados o hiperhidratados. Bien, de todos modos, todas estas condiciones son variables y estas soluciones se pueden administrar en muchas condiciones, pero hay que tener en cuenta los efectos que pueden causar en el organismo. Sigamos. Ahora, la clasificación de estas soluciones. Ya vimos que está la composición según su osmolaridad, pero vamos a ver cómo están compuestas. Bien, son isotónicas, hipertónicas o hipotónicas, pero están compuestas ¿con qué? Tenemos dos principales. Tenemos los cristaloides y los coloides. Los cristaloides es agua con electrolitos, ¿ok? Sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc, todos ellos, pero también tenemos los que tienen glucosa o azúcar, por así decirlo, ¿no? ¿Ok? También se encuentran esos, son cristaloides. Y la mayoría o todos los cristaloides tienen una composición osmótica muy parecida a la sangre, ¿ok? O al plasma sanguíneo. Ahora las soluciones coloidales son soluciones que tienen un peso molecular un poco más grande, más pesado. Estas soluciones coloidales casi no se han estudiado, pues son muy costosas, son difíciles de fabricar, casi no se han estudiado, ¿ok? Pero tienen su valor agregado, son buenos expansores. Aumentan la presión oncótica en plasma y esto sí se ha sido estudiado, tienen una buena efectividad con los shock, tanto como el hipovolémico como el séptico también, ¿ok? Sigamos. Aquí le traigo un cuadro donde están todos los elementos, las soluciones, tenemos las isotónicas, bien. Aquí tenemos la composición de elementos en sangre, bien. Aquí vemos que hay 142 de sodio. Vamos a colocar acá. 142 de sodio. Bien, y tenemos la solución 0.9%, que es la que utilizamos mayormente. ¿Cuál es su concentración de sodio? 154, ¿ok? Ya hemos dicho que las soluciones isotónicas son muy parecidas al plasma sanguíneo, pero hay que tener en cuenta esto. A pesar de que son muy parecidas al plasma sanguíneo, no hay que abusar de las soluciones de 0.9% o de este cristaloide, porque a pesar de que se parezca mucho a la concentración del plasma, si lo usamos indiscriminadamente, pueden causar hipernatremia, porque aquí ya lo están viendo. Su concentración de sodio es mayor que en la que está en el plasma sanguíneo, en sangre. Como ya lo hemos estudiado o como ya lo vimos en un cuadro anterior, la concentración de sodio en sangre es de 135 a 145. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso y hay que tener estudiado. Por eso es que mayor se recomienda el Ringer lactato. Bien, tiene menor concentración, está más equilibrado y también tiene potasio, también tiene calcio, ¿verdad? Y también tiene cloro y bicarbonato, que es sumamente importante también para el metabolismo corporal. Bien, y tenemos aquí la dextrosa al 5%, que a pesar de que es al 5% en su concentración, su osmolaridad es parecida a la del organismo y por eso es considerada como una solución isotónica. Bien, vamos con las hipotónicas que hemos dicho que son de menor concentración. Tenemos el cloruro de sodio al 0.30, el cloruro de sodio al 0.45. Y como ven, tiene menor concentración, 51 y 77 de sodio respectivamente. Bien, sigamos. Acá tenemos el cuadro de las hipertónicas, ¿ok? Aquellas que su concentración de solutos son mayores que las del plasma sanguíneo. Tenemos cloruro de sodio al 3%, al 20%. Bien, aquí vemos que su concentración es de 513 miliequivalentes. Y aquí la del 20% tenemos que es de 3.4 mililitros. ¿Ok? Aquí no lo colocan en miliequivalentes porque es demasiado grande. Si hacemos una regla de 3 y le sacamos el cálculo, en mil equivalentes son 3.400 mil equivalentes de sodio. Es bastante elevado, ¿ok? Estas soluciones prácticamente
utilizan solamente en condiciones muy especiales. Bien, y para reponer el sodio en un paciente hay unas reglas y hay un tiempo que se debe administrar. Ok, tenemos las dextrosadas, aquellas que son con glucosa, tenemos al 10, al 20, 30 y 50%. Aquí vemos sus concentraciones, bien, vemos sus concentraciones de osmolaridad, que son bastante altas, como las pueden ver acá. Y estas son algunas, las glucofisiológicas, que no solamente tienen glucosa, sino también tienen sodio. Bien, estas también son bastante completas. Sigamos. Aquí hablamos un poquito de las soluciones coloidales para hacer el estudio un poco más completo, pero en realidad hay que tener en cuenta que estas soluciones, como ya he dicho, son poco estudiadas, ¿ok? Entre las más importantes o las que he visto son las soluciones de albúmina humana, sumamente importante para el funcionamiento eh, de transporte en el organismo. Bien. Y las otras, como ven acá, Solugel, Gelofuscin, Aemacel y Dextran 40. Esas son otras soluciones que son más que todo para expansores y se han descrito diferentes compuestos y funciones, pero realmente no se ha llegado a una conclusión, ya que las funciones que les dan a estas soluciones prácticamente son las mismas que las de las cristaloides. Y para sopesar o para poner en una balanza una solución que cuesta más, es más difícil acceso, casi no se encuentra, hace prácticamente lo mismo que aquellas que son más económicas, se fabrican mucho más y son de mejor acceso, es mejor usar los cristaloides entonces por ahora. Ok, vamos rápidamente los trastornos de equilibrio electrolítico en cirugía. Ok, para someramente vamos a estudiar aquellos que son, o no, vamos a mencionar aquellos que son trastornos de volumen. Ok, que ya lo hemos mencionado. Aquellos trastornos de volumen, deshidratación e hiperhidratación que vamos a hacer, que van a ser mencionados dentro de poco. Concentraciones de solutos, ¿ok? ¿Cuáles concentraciones de solutos? Tenemos hiperosmolaridad e hiponatremia. Hiperosmolaridad e hipernatremia, ¿bien? Composición electrolítica, tenemos hipercalemia, hipocalemia, ¿ok? Este es de potasio y este es de calcio y este es de sodio, ¿ok? Estas alteraciones hidroelectrolíticas, si ustedes consideran que se debería hacer un video aparte de alteraciones hidroelectrolíticas, ¿ok? Yo lo podría hacer en otra entrega, ¿ok? Solamente me lo dejan en los comentarios, denle like al video y compartan. Y suscríbanse al canal. Ok, entramos rápidamente a la deshidratación. ¿Cómo son los casos de deshidratación? Tenemos pérdida extrarrenal. Ok, ¿cuáles son? Tenemos las gastrointestinales, que las gastrointestinales son pérdidas sumamente importantes y son las más comunes. ¿Cuáles son esas pérdidas gastrointestinales? Vómitos, diarreas. Son muy comunes. La deshidratación por vómitos y diarreas es bastante común y hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay? Esto se ve mucho en niños y en adultos, aquellos que tengan síndrome de Crohn, aquellos que tengan síndrome de colon irritable, ¿ok? Eh, y gastropatías también. Sumamente importante esto. Pérdidas cutáneas, ¿ok? Esto pasa con personas mayores también, que ellos también tienen que consumir mucha agua y están mucho tiempo bajo el sol. Aquellos pacientes que le pueden dar golpes de calor, ¿ok? También llegan a un grado de deshidratación. Pacientes que tienen deshidratación por tercer espacio, este, por tercer espacio. ¿Cómo así? Estos pacientes son aquellos que el agua intracelular o el agua intravascular pasa al espacio intersticial, que es el mismo tercer espacio, y entonces se acumula allí y el paciente se siente deshidratado, pero el agua se acumula en este compartimento,
¿Ok? Y entonces, ¿cómo se representa? En edema. En edema en miembros inferiores, en miembros superiores, dependiendo de la afección o la patología que pueda tener este paciente. Y las hemorragias también son muy comunes. Bien, pérdidas renales, aquella sencillo, diuresis osmótica y abuso de diuréticos. Bien, sumamente importante estos también. Clínica, a todos le va a dar C. Manifestaciones clínicas físicas, ojos hundidos, bien. Disminución de la turgencia de la piel, el signo de pliegue, que nosotros hagamos un pequeño pellizco, le levantemos la piel y la piel vuelve a su estado original muy lentamente, bien. Manifestaciones hemodinámicas como cuáles, hay taquicardia, hay bradipnea, ¿ok? Puede haber hasta hipotermia, frialdad, shock hipovolémico en los casos graves y en los demasiado graves, trastorno del sensorio, o sea, está como desorientado, ¿bien? Hay que hacerle hemoconcentración, bien, hay que pedirle electrolitos, a ver cómo están esos, y hay que hacerle urea y creatinina para saber cómo está la función renal. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Administrar agua bioral si es posible. Hay pacientes deshidratados que no se les puede administrar agua vía oral. Bien. Si no, endovenoso con solución salina o Ringer lactato, como ya le había dicho, se prefiere, de preferencia. Vigilar signos vitales y diúresis. La diúresis en estos pacientes deshidratados, esta no es la diúresis en un paciente común, normal, de 0.5 a 0.7 ml por kilogramo hora, o de 30 o 50 cc hora, ¿ok? Cualquiera de las dos funciona. Vigilar electrolitos, bien, depende de la severidad, hay que pedirle cada 3 horas o cada 8 horas o cada 12 horas, todo depende. Y si está demasiado compensado, corregir el trastorno, ¿ok? De electrolito que esté en descompensación. Bien, sigamos. Eh, de líquidos administrados, ¿ok? 25% espacio intravascular y 75% espacio intersticial e intracelular. Las complicaciones que pueden existir en un paciente deshidratado, hipoperfusión, paciente que esté tan deshidratado que sea difícil colocarles unas vías periféricas y hay que colocarle vía central. Alteraciones renales, ¿ok? Fallas renales, que el paciente no pueda orinar correctamente y falla orgánica múltiple. Sigamos. La hiperhidratación, ¿ok? ¿Cómo es esto? A veces hay afecciones o procedimientos médicos que, bueno, siempre hay su margen de error y causan iatrogenia en el paciente. Bien, insuficiencia renal, aquellos pacientes que retienen líquido, bien. Entre estos pacientes que pueden retener líquidos son aquellos que tienen ICC o insuficiencia cardíaca congestiva, estrés quirúrgico, politraumatismo, glomerulonefritis, esto se ve bastante en pediatría también. Esta IRA es injuria renal aguda, ¿ok? En fase anúrica, que ya el paciente no orine, no orine, ¿ok? Para esto hay sus procedimientos, ¿no? Hipoalbuminemia, como ya le he dicho, la albúmina es el transportador por excelencia del organismo, así que si no hay albúmina no hay transporte, entonces no hay paso a los riñones y los riñones no filtran, entonces si no filtran, hay retención de líquido. Clínica, la mayoría de las veces, o casi todas, por no decir todas, edema en zonas de clive, edema agudo de pulmón, puede haberlo, ajá, eso se ve en ICC. Sobrecarga circulatoria que conlleva un aumento de la presión venosa central. Y en la semiología, en el examen físico o la ocultación, se oculta crepitantes o estertores. Eso es muy característico, más que todo los crepitantes.
¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Hay que pedirle su laboratorio, su hemodilución, hematocritos están disminuidos y las proteínas también, porque, bueno, no es que estén disminuidos, bien, sino que están muy diluidos, ¿ok? Es como, es como decir que usted coloca una cucharada de sal en un vaso, el agua va a estar salada. Pero si usted coloca una cucharada de sal en un botellón de agua que tiene 20 litros de agua, usted prácticamente ni la diferencia la va a notar. Entonces, eso, es por eso, no es que no haya, es que está muy diluida. Bien, acuérdense de solvente y solutos. Excreción renal de sodio disminuida también si la excreción está fallando, ¿ok? No está creciendo el sodio y lo está reteniendo también. Tratamiento, restricción de ingreso de líquidos. Obviamente, no hay que darle líquido a estos pacientes por ninguna vía. Mantener el balance hidroelectrolítico adecuado. ¿Ok? Cuánto ingiere y cuánto excreta. Ya explicamos cómo se debe hacer. Los diuréticos. A la mayoría de las veces se coloca diuréticos para forzar al riñón para que pueda haber una excelente diuresis. Fracaso renal, si los diuréticos no funcionan, bueno, hay que ir a diálisis. Edema agudo de pulmón, este es tratamiento de urgencia, los diuréticos sirven o también hay que hacerle depletar, un procedimiento que se llama depletar. Si ustedes quieren que le haga un comentario de otro video aparte de cómo se atienden a los pacientes con edema agudo de pulmón, eso es un tema bastante interesante, a los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y cuál es el procedimiento para estos pacientes que están edematizados, aquellos pacientes que tienen injuria renal también, cuál es el procedimiento, cuáles son los diuréticos, cuando entran a falla renal, cuáles son las indicaciones para que puedan ir a diálisis, todas estas podemos estudiarlo. Si ustedes lo piden, lo piden en los comentarios y yo podría hacer un video aparte. Las complicaciones de la hiperhidratación, la terapia con líquido excesiva puede generar edema de pulmón, ya lo he dicho también, por sobrecarga de volumen e insuficiencia cardíaca requiriendo manejo específico en las unidades de terapias intensivas. Bien, y ya con esto finalizamos. Aquí es la bibliografía con los libros que pude investigar para hacer este estudio, ¿ok? Aquí tienes las portadas de los libros que utilicé. Bueno, gracias por haberse quedado hasta el final. Sé que es un poco largo, pero son nociones básicas. Con esto ustedes ya saben todo lo que necesitan saber básicamente de los líquidos y electrolitos. Bien, gracias por haberme escuchado. Denle like al video, compartan y suscríbanse. Aquí su servidor, el doctor Franknes Martínez. Gracias.